es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. No hay lugar común esta tarde de sábado con la actriz Sophie Alexander Katz. Me da muchísimo gusto tenerte aquí. ¡Qué maravilla! ¡Qué gusto, qué orgullo! Ay, pues bueno, sí, he estado... sin parar. Pues he estado sin parar, pero por pura necesidad, ¿eh? No por gusto. O sea, ¿no te gusta trabajar? No, para nada. No corre por tus venas el ocio, ¿sí? No, sí. Bueno, pero ¿sabes qué es la etimología de la palabra negocio? ¿Qué es? Negarte al ocio. Negarte al ocio. Mira. Entonces, me fascina tener negocios. ¿A qué te dedicas? A los socios. A los socios, a negar el ocio, a los negocios. Pero entonces, ¿puedes soltar? O sea, hay días en tu vida que dices, hoy el ocio, hoy no voy a hacer no, nada. No sé cómo hacer eso. ¿No? Te soy muy sincera. O sea, te empiezas a sentir un desperdicio humano cuando no trabajas. Como que digo, híjole, pero entonces ¿a qué vine aquí o cómo? O sea, amo trabajar. Definitivamente, yo siento que la profesión, mi abuela tenía mucha razón. Aclara el nombre de tu abuela, pongámoslo en alto, por favor. Que Brígida, se llamaba Brígida Alexander. Bueno, Brígida, en realidad era Brigitte Kaufmann, ¿no? Pero bueno, se casó con el señor Alexander y entonces... Brígida Alexander. Productora de televisión, de cine, imparable, incansable. Actriz. Pero que es una voz así muy... Total. Te levanta a las 6 de la mañana. ¡Ey, niña! Hora de hacer chamba. Es que mi abuela... O sea, mi relación más cercana de infancia fue con mi abuela Brígida. O sea, en realidad, mi mejor amiga era ella. Ella siempre me decía, es que tú tienes que ser actriz, pero me lo decía por algo. Mira, ella llegaba con sus guiones de cine o de teatro y entonces necesitaba aprendérselos de memoria y entonces me pedía que yo le pasara sus líneas. Entonces yo hacía todos los otros personajes que interactuaban con ella. Bueno, lo adoraba. Yo adoraba mucho más eso que ir a la escuela o que estar con mis compañeritas jugando muñecas. ¿Supiste muy temprano que para ti también era la actuación? No es que supiera que era la actuación, es que sabía que eso que yo hacía con mi abuela me gustaba mucho hacerlo. Me gustaba mucho jugar a que yo era otra persona. ¿Sabes? O sea, como que eso me gustaba. Ahora, después me dijeron que eso era actuación. Pero a mí me gustaba hacer eso con ella. O sea, te aclararon que no era múltiple personalidad. Exacto, que no tenía un problema psicoterapia, que de hecho... ¿Estás segura, verdad, que no lo tienes? No tanto. No. O empezaste a ganar dinero de tu múltiple personalidad. Exacto. Que de eso yo empecé a vivir de ello y eso me pareció fantástico. Ahí empezaste a hacer negocio. Empecé a hacer negocio. ¿Cuál fue tu primera presencia en un escenario? O en un set de tele. ¿Qué fue lo primero que te ocurrió? Que bueno, dijiste, mira, es un poco el colmo, porque yo vengo de una familia judía por parte paterna, es decir, por mi abuela, que de hecho pues, es una refugiada de la Segunda Guerra Mundial, y mi papá y tal. Bueno, no, mi primer personaje fue hacerla de la Virgen María. No. Sí, en la escuelita. Bueno, ese fue mi primer personaje y la verdad es que hasta tengo fotos y todo. ¿Pero nada más cargaste el niño? Creo que lo hice muy bien. Sí decía unas palabritas ahí en la escuela. ¿O hablabas con el arcángel San Gabriel? Sí, hablaba y todo. ¿Le informaste al señor José que habías tenido... Que había yo... Sí, que yo había tenido una aparición en mi vientre y que luego había salido y que era... Pues, pero a ver, esa no cuenta. No, sí cuenta, pues sí es mi papá sí me la contó, ¿eh? Me dijo que venimos de una familia judía, por Dios, ¿no? Por Dios. Dijiste que la Virgen María era judía. Bueno, sí. Sí, pues sí, ¿no? Sí. Nació judía, ¿no? Sí, pero ahí ya después cambió. Digamos que la historia se fue para allá. Este es el argumento que yo le daba, ¿no?
Pero bueno, el chiste es que ese fue mi primer personaje, pero no, luego ya después... Uno que cuente, uno que te hayan pagado por hacerlo. Bueno, mi abuela sí me metió, Antulio Jiménez Pons estaba haciendo televiteatros en Televisa, y entonces hicimos, hicimos El enfermo imaginario de Molière en teatro, en televisión, ¿no? Para televisión, y entonces ahí yo tuve mi primer personaje pagado. Y yo era la hija del enfermo imaginario, una de las hijas del enfermo imaginario. Y ese me dirigió Antulio Jiménez Pons y mi abuela lo producía. Pero esa fue como de las primeras veces que trabajé ahí. Y yo no fui una niña actriz. O sea, en realidad tuve ese piquito y luego por ahí hice una obra de teatro, pero fuera de eso... ¿Y decidiste formarte en serio? O sea, digo, hay quien se sigue y luego pues hace telenovelas y luego hace teatro. Sí. Pero tú agarraste las maletas y te fuiste a Inglaterra, te pusiste a estudiar. Sí, hice mi lo tuyo ha carrera sido ya. una cosa como seria. A ver, ¿por qué? ¿Por qué alguien que te está viendo hoy, que tiene ganas de desarrollar su múltiple personalidad en escenario, tendría que meterse a la escuela, tendría que aprender, incluso tendría que irse fuera de México? Bueno, yo pienso que se gana mucho yendo y viniendo fuera de tu país. Si vives en Inglaterra y te sales de Inglaterra y vienes a México a conocer otras cosas, vas a crecer como persona inglesa, o sea, y lo mismo una como mexicana, o sea, realmente tener una perspectiva fuera de casa es muy importante. ¿Qué es? ¿Arrojarte a un escenario desconocido? ¿Buscarte en un lugar donde no estés cómoda? Bueno, mira, yo la razón por la cual me fui a Inglaterra, la razón por la cual estudié es que en mi casa así se hacía. Yeah. O sea, en mi casa nos pedían una profesión, punto y se acabó. Podía ser actriz, pero tenía que ser tomada con la seriedad de una profesión. Absolutamente. Yo tenía que estudiar y entonces soy licenciada en actuación, tal cual. Licenciada en actuación. Así es. O sea, ¿tienes licencia para actuar? Sí, absolutamente. O sea, permiso, está muy bien. Sí, pero, sea, a mí me puedes decir Lick. Hubo Lick. Pero Lick nunca pensó producir, escribir, hacer el set. Es decir, ¿por qué actuación dentro del gremio? Porque mira... Bueno, porque te digo que la verdad es que desde chica nunca me lo cuestioné. O sea, como que a mí lo que me gustaba era justamente meterte en la piel de otra persona y ver el mundo desde otra perspectiva. O sea, es como estar sentada en este mismo sillón, en este mismo set, y de pronto ver esto mismo que estoy viendo de otra manera. Mira, yo soy una persona extraordinariamente curiosa. Y entonces mi manera de conocer y tratar de entender un poquito más de lo que venimos a hacer al mundo es a través de mi profesión. Lo que mi profesión hace es analizar el fenómeno humano en toda su extensión. Y es una profesión hermosa porque no juzga. Tú no puedes juzgar a tus personajes. Tú puedes investigarlos, tú puedes analizarlos, puedes hacerte todas las preguntas que necesites sobre cómo funciona esa personalidad, con esas características, pero no puedes ser juicioso ni prejuicioso. Es una profesión que te obliga a la empatía, a la práctica, no a la simpatía, a la empatía. Que es meterte en la piel del otro. Pero, que es entender que va más allá de la tolerancia. Pero no hay manera de meterte, va a sonar espírita lo que voy a decir, no hay manera de meterte en ese personaje, salirte de él y no traerte cosas del personaje. Bueno, no alimentarte del personaje. No hay manera de no hacerlo. Ese personaje alimenta a quién eres. Absolutamente. ¿Cuál es el personaje que te ha alimentado con mayor luminosidad? Es decir, que te dejó entera, completa. Uno de mis primeros personajes cuando regresé de Inglaterra fue que, y la razón por la cual me fui a estudiar a Inglaterra, yo empecé mi carrera aquí en Casa del Teatro con Luis de Tavira, luego nos fuimos a Jico, Veracruz, a un internado, y ahí él juzgó que esa era la manera de estudiar. Pero yo era muy joven y a mí se me estaban acabando los estímulos de los cuales se nutre la actriz. Por lo tanto, decidí que mi camino tenía que ser, si Luis de Tavira iba a continuar en una formación, digamos, en forma de internado, mi responsabilidad tenía que ser ir a buscar
estímulos fuera. Entonces, las escuelas de actuación ya habían empezado aquí, yo no quería perder tiempo y yo tenía familia en Inglaterra y fui a audicionar allá para no perder tiempo. Y me aceptaron en una escuela allá. Te preguntaba hace un momento, el personaje más luminoso, el que Sí. te ha alimentado mejor. Y entonces justo cuando regreso de Inglaterra hay un personaje, hay una obra de un irlandés y Aaron Hernández, que es un director, me invita a hacerla y es una chavita de 16, 17 años que se llama Gerline y que pues es como la chavita ruda del pueblo, en un pueblito irlandés ahí, ultracatólico, que trafica whisky y se enamora del párroco del pueblo. Ese personaje y haberla llenado de todos los detalles que tenía Gerline, creo que es uno de los personajes más entrañables que yo he hecho en mi vida. Y, ¿sabes? Me da tanta tristeza de ahora ya estar en mis últimos años de mis 30s y que sé que en mi vida voy a volver a poder hacer a Gerline, ¿me entiendes? O sea, porque era un personaje súper prendido y sin prejuicios y súper viva y tan enamorada de un imposible, ¿no? Y que sí logra pinchar logra desestabilizarlo, ¿no? Al párroco. Pero no resbala el párroco. Y el párroco resbala un poquito, pero no de manera frontal. O sea, como que sí le dice, híjole, ojalá que no fuera yo párroco, ¿no? O que nos hubiera tocado en otra vida. Pues sí, exacto, ¿no? Y ella además tiene esta cosa de que trafica whisky por todo el pueblo y viene de una familia pues que no le da mucha estructura emocional, ¿no? Entonces, me compadecía mucho por ella, también me daba mucha ternura. Y es evidente que el teatro es más lo tuyo. Y sin embargo has hecho mucha tele, has hecho cine. Sí. En esta idea como de volverte el otro, actuando, ¿en efecto el teatro es mejor plataforma? Jamás. Mira, yo nací en el teatro, sí. Amo profundamente el teatro y ese es un legado que me dio mi abuela. Somos una familia, Susana, mi abuela y yo somos familia de teatreras, de mi papá que te digo que traía y veía toda la mecánica teatral y luego mi hermano ahora y todo. Entonces somos familia que nació en el teatro y se nutre del teatro. Pero moviéndome al cine y a la televisión, o sea, el trabajo es el mismo, la técnica de expresión de los personajes es distinta, pero el trabajo interior es el mismo. O sea, necesitas meterte igualmente al personaje. Absolutamente. Tú no le puedes mentir a un espectador. A ver, déjame preguntártelo desde el espectador. En el teatro yo estoy viendo cómo el personaje nace, crece, en fin, un poco. Sí. La narración es completa. Sí. En el cine no es así. Corte, regresamos, claro. Hacemos la escena de Gerline cuando era niña, ahora viene el padre. En fin, no hay, son como fragmentos que luego la edición logra la narrativa. Como actor no te... Pero tú como actriz, cuando preparas a ese personaje para hacer ese extracto de 25 segundos de la vida de una persona... Venía caminando rumbo a la iglesia, punto. ¡Pum! ¿No? Para hacer eso, tú tienes que haber construido desde que nació hasta esos 25 segundos, mínimamente. Y si después de esos 25 segundos sigue su vida, bueno, pues entonces te vas hasta donde sigue su vida. El trabajo es el mismo. Los días más oscuros de nosotras, es el último largometraje donde has estado. No, bueno, o sea, que ya está en pantalla. Que ya está en pantalla, sí, no. Tampoco, porque ahorita está Solteras en pantalla y está Sandra. Pero sí, pero que esté en pantalla, sí, Solteras, Sandra. Los días más oscuros de nosotras. Porque son fragmentos, es una cosa muy interesante, ¿no? Vas, vienes a partir de los recuerdos. Sí. El personaje que yo hago en esa película es un personaje fortísimo, sí, es... digamos... ¿Es el más oscuro que has hecho? No. 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 Ana tiene una vida como súper oscura. Súper oscura no. Más bien tiene... Mira, ella vivió en Tijuana. La película se hizo... Fue muy interesante. La película se hizo
casi en su 98% en Tijuana. Vivimos un mes y cachito en un hotel en Tijuana. Eso fue muy particular. Y fue muy importante para la película porque el ritmo mismo de la película tiene el ritmo de la vida de Tijuana, que esta ciudad fronteriza que es muy particular, ¿no? O sea, no es el de Guadalajara, no es el de Monterrey, no es el chilango. No. Es una personalidad propia y es un tipo muy urbana, ¿no? Muy urbana y de pronto, sí, o sea, eso que dices, o sea, Tijuana se cuece aparte, ¿no? Y la gente de Tijuana se cuece aparte. Yo tenía la sensación de que la gente ahí nunca dormía. Nunca. Es probable que no duerman nunca. No duermen. No, A ver, se fundó para darle vida nocturna a los gringos. Claro. O sea, ¿por qué dormirían? Claro, exacto. Entonces, y es una ciudad que tiene una fuerza impresionante y la gente de allá que son mujeres acostumbradas a cuidarse y a nunca parar, a siempre es estar la tía alertas. Juana. Sí. Tijuana es la tía Juana, Es la la tía tía que Juana. todos tuvimos fuertísima, con gran presencia. Sí, es una tía frontal, Sí. ¿sabes? ¿Y Ana en ese sentido? Y entonces Ana nace ahí, sucede una cosa gravísima en su infancia, gravísima. La muerte de su hermano. Exacto, un feminicidio. Y entonces a ella la expulsan de Tijuana, la sacan de ahí, pero su ambición profesional como arquitecta la regresa porque le dan una obra magnánima que ella como mujer tiene que dirigir. Y entonces regresa a Tijuana a pesar de ella, porque ella promete en su vida nunca jamás volver a pisar esa tierra donde mataron a su hermana, ¿no? Y evidentemente se le regresa todo. Es cuando dicen que cuando pues el pasado te alcanza, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia entre recuerdo y memoria? ¿Cuál es la diferencia entre recuerdo? O sea, visto desde la mirada de Ana. Recordar, te dice la palabra misma, es volver a pasar por el corazón. Sí. Es volver a vivir. Y tal vez la memoria es algo que ya tienes resuelto. ¿O tienes interpretado? Sí, de alguna manera. Hemos vivido nuestra generación... Digo, lo reflexiona aquí ahorita, ¿no? Nuestra generación ha vivido momentos muy complicados. Yo te diría escenas de guerra. O sea, hablabas hace un momento de tus abuelos y les tocó justamente huir de la guerra. Nosotros no hemos huido de la guerra, pero estamos en zonas y en momentos de guerra. Y ese filme, la verdad es que permite darte cuenta de esta tragedia de nuestra generación. Sí. O sea, me parece una película de nuestra generación. Pero esa es mi impresión. Me encantaría, tú que la hiciste, que me ayudes a conectar tu experiencia vital con lo que ahí pasa, con la historia que ahí sucede. Yo creo que tienes toda la razón. Los días más oscuros de nosotras, en realidad es una historia que, en donde prevalece el compañerismo entre dos mujeres que en una encrucijada, en un momento totalmente poco probable, digámoslo así, se encuentra una mujer con otra, una mujer que está queriendo ver por su futuro y otra mujer atrapada en su pasado, y se encuentran en un presente en momentos muy radicales las dos de su vida y se acompañan. Y creo que el mensaje de la película también tiene que ver con que no importa si eres hombre, y hablo como en esto que tú dices, en el tiempo, en el hoy que estamos viviendo, no importa si eres hombre o mujer, lo importante es que si tú tienes nunca sabes a quién tienes al lado. Nunca sabes cómo la persona de al lado te puede llegar a salvar la vida. O tú ser el ente, la herramienta que le ayude a esa persona para salvarse su vida o salvarse de sí misma, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy importante en estos tiempos. En estos tiempos que se habla tanto de la migración, que se habla tanto de las personas que son de primera, de segunda y de tercera categoría, como si eso, es curioso. Estás hablando maldita sea, existiera. Estás hablando de los momentos más luminosos de nosotras. No Estoy hablando de los momentos más luminosos de nosotros. De la solidaridad, de la fraternidad. Absolutamente. Es una película que enaltece la solidaridad. ¿Te parece que eso nos está pasando en México? Es decir, que ante estos momentos de guerra y de violencia y de oscuridad hay algo como muy humano, como mejor de nosotros mismos que está saliendo. Mira, Ricardo, Rafael, tenemos la obligación de vivirlo así, porque si no, nos vamos a quedar en un lado
oscurantista como medieval, que no nos va a ayudar a nadie a hacer nada. Entonces tenemos la obligación de verlo de esa manera. O sea, tenemos que levantarnos todos los días a pensar que la persona que tienes al lado es tu hermana. Punto y se acabó. Y eso no puedes cuestionarlo. Te tienes que quitar de... Tu trabajo tiene que estar en el accionar en pro de tu hermana que tienes al lado y de tu hermano. Y ya quitando un poco de telaraña de que si es hombre, si es mujer, de que si, o sea, si es humano de tercera categoría o de segunda. ¿El arte salva? Absolutamente. Incluso para los que no tenemos la posibilidad de actuar o la posibilidad Es que el arte está hecho para la gente. O sea, unos lo hacemos, pero los otros lo consumen. O sea, uno es tan importante como el otro. Y las dos cosas forman lo que es el fenómeno artístico. El fenómeno artístico no se da sin la contraparte que es la persona que lo ve, lo escucha, lo toca, lo huele. Te obliga a la empatía, a la que hacías referencia. Lo que pasa es que el arte es la manera de reflexionar sobre nosotros mismos. Es un bien necesario, es un derecho humano constitucional. Y si no lo fuera, es constitutivo. Y si no lo fuera, es constitutivo, absolutamente. Voy con las últimas preguntas del programa. No sabes cómo me llena de regalos escucharte. La verdad te agradezco mucho. No, ¿qué dices? Lo primero que te venga a la cabeza, ¿vale? Palabra favorita. Azul. Palabra que más detestas. Tolerancia. Ay, me veo obligado a preguntar por qué. Porque es limitativa. El Museo de la Memoria y la Tolerancia debería de cambiar tolerancia por empatía. El Museo de la Memoria y la Empatía. Sí. Que no es del recuerdo, es de la memoria, ¿verdad? Sí. ¿Sonido que más te gusta? El de la risa de un niño o de una niña. ¿El sonido que detestas? El grito desesperado de una madre que no encuentra a su hijo. Si no hubiese sido esta actriz que eres, ¿qué habría sido Sofía Alexander? Astronauta. ¡Wow! Un día vas a dejar este planeta, todos nos va a pasar eso. Está profetizado. Y algo o alguien más allá te va a recibir. ¿Qué te gustaría que te dijera? Ay. Que logré que algunos sonrieran. Sí, que estuvieran mejor en su vida. Pues esta tarde más o menos es lo que lograste. O mucho es lo que lograste. Sofía, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ya no contamos que éramos primos, tal vez. Que íbamos a ser primos, que en otra vida... Que Susana Alexander coqueteó con tu papá. Oh, mi papá cuenta que coqueteó con ella. O Todavía que no tu papá sabré. coqueteó con Susana, mi tía. ¿Esa historia te parece bien en otra entrevista? Me parece Nos bien. vamos, Sofía. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos. No hay lugar común. Próximo sábado, 7 de la tarde, ADN 40.